Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración conjunta. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de un texto clásico, o bueno, al menos en unos fragmentos clave. Vamos a abordar una pregunta que, fíjate, resuena a través del tiempo. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de nuestra especie, pues con los recursos que tenemos para sobrevivir? Las fuentes que tenemos aquí son extractos de un documento PDF. Parecen corresponder a capítulos de la obra de Malthus, esa tan influyente, sobre el principio de la población. Nuestra tarea hoy es, digamos, desentrañar el núcleo del pensamiento de Malthus en estos fragmentos. ¿Cómo entendía él la dinámica poblacional? ¿Qué fuerzas creía que ponían un límite a nuestro número? Vamos a examinar sus argumentos centrales, esas ideas que, bueno, causaron tanto revuelo y que siguen generando debate. Justamente, vamos a meternos de lleno en esos postulados centrales. O sea, ¿por qué, según esta visión, la población tiende a crecer, pues, a un ritmo mucho mayor que la producción de alimentos? ¿Y qué mecanismos, que a menudo son bastante crudos, la verdad, entraban en juego para, digamos, ajustar las cuentas entre la cantidad de gente y la comida disponible? Es una mirada que intenta encontrar casi leyes naturales en la historia humana. Muy bien, pues entremos en materia. El punto de partida, la idea que parece sostener todo el edificio, es una comparación bastante impactante entre dos tipos de crecimiento, fundamentalmente distintos. ¿Podríamos empezar por ahí? Claro, el texto arranca con una afirmación potente, diría yo. La población humana, si se deja sin controlar, tiene una tendencia inherente a crecer siguiendo una progresión geométrica. Pensemos en una duplicación periódica. 2, 4, 8, 16, 32. Un crecimiento exponencial, vaya. La fuerza motriz detrás de esto, según el autor, es lo que él llama la pasión entre los sexos, un impulso biológico fundamental que considera pues constante y universal. No ve que este impulso vaya a disminuir significativamente. Una fuerza natural casi irrefrenable, entonces. Y en la otra esquina del ring, digamos, tenemos la comida, la subsistencia. ¿Cómo se comporta esta según el argumento? Ahí está el contraste clave. La capacidad de la Tierra para producir subsistencia, alimentos, básicamente, solo puede aumentar, incluso en las circunstancias más favorables que él imaginaba, siguiendo una progresión aritmética, es decir, un crecimiento lineal, mucho más lento. 2, 3, 4, 5, 6. Se suma una cantidad más o menos fija en cada periodo. La lógica detrás es que, bueno, aunque apliquemos mejoras técnicas y demás, la cantidad de tierra fértil es limitada y los rendimientos agrícolas no pueden duplicarse una y otra vez con la misma facilidad explosiva con la que puede crecer la gente. Hay un límite físico, pues. Entendido. Es como si pusiéramos a competir, no sé, a una liebre con una tortuga, pero la liebre se reproduce exponencialmente. Desde el inicio, parece una carrera destinada a generar problemas. ¿Cuál es la consecuencia directa de esta disparidad fundamental, según leemos? La consecuencia es una tensión perpetua, una presión constante. El texto lo dice sin rodeos, y es una de sus frases más citadas, al menos en espíritu. El poder de la población es indefinidamente mayor que el poder de la tierra para producir medios de subsistencia para el hombre. Esta brecha, inherente y creciente entre el número de bocas y la cantidad de comida disponible, genera, desde la perspectiva del autor, una dificultad fundamental, permanente, para el perfeccionamiento de la sociedad. Veía esto como un obstáculo natural, casi insuperable, para cualquier visión utópica de progreso ilimitado. Tiene sentido. Dentro de esa lógica, si la población siempre está, como dices, empujando para sobrepasar los recursos, la pregunta obvia es, ¿qué la detiene en la práctica? El texto habla de obstáculos o frenos, y aquí es donde la cosa se pone, como decías, un poco cruda, ¿no? Definitivamente, el análisis no se queda solo en plantear el desequilibrio teórico, no. Se adentra en identificar los factores concretos que en el mundo real mantienen a la población más o menos alineada, a menudo de forma dolorosa, hay que decirlo, con los medios de subsistencia disponibles. El autor clasifica estos frenos, estos controles, en dos categorías principales, que son cruciales para entender su argumento, fíjate, los obstáculos preventivos y los obstáculos positivos.
Ok, exploremos estas dos categorías. Empecemos por los preventivos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué previene? Los obstáculos preventivos son aquellos que actúan reduciendo la tasa de natalidad. Es decir, son factores que evitan que ocurran tantos nacimientos. El ejemplo principal, y al que el autor parece darle más peso moral, es lo que denomina la restricción moral. En el contexto de su época, estamos hablando de finales del 18, principios del 19, esto significaba principalmente la decisión consciente de retrasar el matrimonio y, por lo tanto, la procreación dentro del matrimonio. Hasta que un individuo o una pareja considerara que tenía los medios económicos suficientes para mantener a una familia sin caer en la pobreza. Implicaba, pues, prudencia, previsión y un cierto grado de autocontrol. Una especie de cálculo racional y responsable antes de formar una familia. Suena un ideal, quizá. ¿Qué pasa cuando esta prevención no se da o no es suficiente? Ahí entran los obstáculos positivos. El nombre es un poco engañoso, ¿verdad? Totalmente engañoso desde nuestra perspectiva actual. Sí. Positivos aquí no significa buenos, para nada. Significa más bien activos o impuestos. Los obstáculos positivos son aquellos que incrementan la tasa de mortalidad, es decir, aumentan el número de muertes una vez que las personas ya han nacido. Son los mecanismos más duros que, según el texto, la propia naturaleza impone cuando la población excede los medios de subsistencia. El autor agrupa aquí principalmente la miseria, un término que para él abarcaba las hambrunas, las enfermedades epidémicas, que a menudo estaban ligadas a la desnutrición, a las malas condiciones sanitarias, el trabajo infantil extenuante, y en general la pobreza extrema que acorta drásticamente la esperanza de vida. Miseria como consecuencia directa de la falta de recursos para todos. ¿Y qué más incluye en esta categoría de obstáculos positivos? Mencionabas algo más. También incluye lo que él llama el vicio. Es un término, pues cargado moralmente, claro está, aunque los fragmentos que tenemos quizás no lo detallan exhaustivamente. Por el contexto de la época y la obra general, se entiende que aquí englobaba una variedad de conductas y situaciones que también aumentaban la mortalidad prematura. Esto podía incluir las guerras, que destruyen vidas y recursos, los excesos, posiblemente referidos al alcoholismo u otras conductas autodestructivas, la violencia, ciertas enfermedades consideradas resultado de la inmoralidad, y en general condiciones sociales que él veía como moralmente corruptas y que contribuían a la muerte temprana. Entiendo. Entonces, la disyuntiva que plantea el texto es bastante tajante. O la sociedad, a través de la prudencia individual, la restricción moral, logra limitar los nacimientos para no sobrepasar los recursos, o la naturaleza, por así decirlo, intervendrá brutalmente para eliminar el excedente de población, a través del sufrimiento, la enfermedad, el hambre, el conflicto. Es una visión bastante determinista, ¿no? Casi como una ley física aplicada a la sociedad. Esa es exactamente la impresión que da el texto. Lo presenta casi como una consecuencia matemática, inevitable, derivada del principio fundamental del crecimiento diferencial. Argumenta que estos obstáculos, tanto los preventivos como los positivos, están siempre operando en cualquier sociedad humana, aunque su intensidad y combinación varíen, claro. Menciona que actúan de manera diferente según el estado de desarrollo, desde las sociedades de cazadores-recolectores, donde quizás los obstáculos positivos eran más directos, hasta las naciones civilizadas de su época. Y de hecho, se enfoca bastante en la Inglaterra de su tiempo, particularmente en los capítulos 4 y 5 que parecen estar en nuestros fragmentos. Habla de las leyes de pobres, un tema, pues, muy debatido entonces. ¿Cuál es la postura que toma el texto al respecto? Aquí encontramos una de las críticas sociales más directas y, bueno, polémicas del texto. Específicamente en el capítulo 5, según el esquema. El autor cuestiona fuertemente la efectividad e incluso la bondad fundamental de las Poor Laws inglesas. Este era un sistema de asistencia pública, parroquial, para los pobres. La crítica central es que esta ayuda, especialmente si se daba de forma indiscriminada o sin exigir responsabilidad a cambio, podía ser contraproducente a largo plazo. ¿Contraproducente en qué sentido? ¿Por qué criticaría ayudar a los más necesitados? Suena un poco duro.
Su argumento, desde la lógica férrea de su teoría, era que esta asistencia permitía e incluso incentivaba a la gente a casarse y tener hijos sin tener los medios propios para mantenerlos, sabiendo que existiría un soporte externo. Esto, según él, hacía que la población creciera artificialmente más allá de los medios de subsistencia reales que la economía podía generar de forma sostenible. En lugar de aliviar la pobreza, creía que a la larga la perpetuaba y la extendía, al aumentar el número de personas dependientes compitiendo por recursos limitados. El texto insiste en que la raíz última de la pobreza no está en las instituciones o en la mala distribución, aunque no niega que existan, sino en esta ley fija de nuestra naturaleza, la tendencia a reproducirnos más allá de los alimentos disponibles. Eso concluye que si no se aplica la restricción moral, o sea, el freno preventivo autoimpuesto, todos los demás obstáculos, incluidos los intentos de paliar la pobreza, terminan inevitablemente desembocando en la miseria y el vicio, los frenos positivos. Una perspectiva, sí, dura, y que, sin duda, choca con muchas sensibilidades modernas sobre la responsabilidad social. Pero el análisis no se queda solo en la teoría y la crítica. El texto también busca evidencia empírica, ¿no? Y parece encontrarla en el rápido crecimiento de población en las nuevas colonias, mencionando específicamente a Norteamérica. ¿Cómo encaja este caso en la teoría general? Precisamente, el caso de las colonias británicas en Norteamérica y los recién formados Estados Unidos se presenta como un ejemplo crucial, casi un experimento natural a gran escala, que confirmaba para Malthus el potencial latente de crecimiento geométrico de la población humana cuando las condiciones son excepcionalmente favorables. Su argumento es que allí, la combinación de una vasta extensión de tierra fértil y recursos naturales prácticamente inexplotados, junto con una población inicial relativamente baja, pues creaba una situación única. ¿Única en qué sentido? ¿Qué permitía esa combinación? Permitía que la producción de alimentos, la subsistencia pudiera, al menos durante un periodo significativo, crecer a un ritmo muchísimo más rápido que en la vieja Europa. Casi podía mantener el paso del crecimiento poblacional geométrico. Esto tenía consecuencias directas sobre los obstáculos que acabamos de discutir. La presión de estos frenos era mucho menor en América que en la Inglaterra o la Europa continental de la época. Menor presión. ¿Te refieres a que había menos miseria y vicio o menos necesidad de esa restricción moral? Ambas cosas, según el texto. Los obstáculos positivos, la miseria extrema, las hambrunas generalizadas, las epidemias devastadoras por hacinamiento y desnutrición, eran comparativamente menos frecuentes o menos severos. Había más oportunidades, pues, para obtener sustento. Y al mismo tiempo, la necesidad de recurrir al obstáculo preventivo principal, retrasar mucho el matrimonio por falta de medios, también disminuía. La disponibilidad de tierra barata o incluso gratuita incentivaba a la gente a casarse más joven, a tener familias más numerosas, ya que la perspectiva de poder mantenerlos era mucho más realista que en Europa. En los fragmentos tenemos unas tablas que, bueno, la calidad de imagen no es perfecta, pero parecen intentar ilustrar numéricamente esta idea. ¿Qué podemos interpretar de ellas, incluso sin ver los números exactos? Correcto. Las tablas son un intento de dar soporte cuantitativo al argumento. Una de ellas, probablemente titulada algo como Crecimiento en el Nuevo Mundo de Norteamérica, parece mostrar precisamente eso, incrementos porcentuales muy altos de población en periodos relativamente cortos, quizás de 25 años. El propio texto, según el esquema, menciona este ritmo extraordinario de duplicación de la población en Norteamérica, posiblemente cada 25 años, o incluso menos en algunas regiones. Para Malthus, esto era la prueba empírica del poder inherente de crecimiento geométrico de la humanidad, cuando los recursos no actúan como un freno inmediato y severo. Y mencionaste que había otra tabla, quizás de contraste, o algo así. Sí. Parece haber otra tabla, quizás con un título como En el modelo de Malthus o similar, que serviría para ilustrar el modelo teórico general. Esta probablemente mostraría la divergencia inevitable.
La línea de la población creciendo 1, 2, 4, 8, 16, despegándose y superando rápidamente a la línea de la subsistencia, que crece 1, 2, 3, 4, 5. Mientras Norteamérica representaba un caso real donde, por circunstancias excepcionales, esa abundancia inicial, la línea de subsistencia lograba subir más rápido de lo habitual durante un tiempo. El modelo teórico recordaba que matemáticamente la línea de población la sobrepasaría inevitablemente si ese ritmo geométrico se mantenía. Norteamérica era, para Malthus, la excepción temporal que confirmaba la regla universal de la presión poblacional. Entendido. Entonces, si intentamos sintetizar las ideas clave que hemos explorado en estos fragmentos para quien nos escucha, ¿cuál dirías que es el mensaje central, la esencia del argumento? Parece girar todo en torno a esa tensión fundamental, ¿no? Casi una ley natural según el autor. Exactamente. El núcleo duro del argumento presentado aquí es que la población humana siempre está ejerciendo una presión inherente contra los límites de los medios de subsistencia. No es un equilibrio fácil ni estable, es una dinámica constante de presión. Y esta presión inevitablemente se alivia o se resuelve a través de la operación de uno o ambos tipos de obstáculos que hemos descrito. Los preventivos, que idealmente reducen los nacimientos mediante la prudencia y la restricción moral, o los positivos, que de forma mucho más dura aumentan las muertes a través de la miseria y el vicio. Y un punto crucial para entender la perspectiva del texto, aunque nos pueda resultar chocante hoy, es que estos obstáculos no son vistos primordialmente como fallos del sistema social, o errores políticos o injusticias que se puedan simplemente eliminar con buenas intenciones. Se presentan más bien como mecanismos reguladores casi automáticos, inherentes a las leyes naturales que gobiernan la relación entre cualquier especie y sus recursos. Una visión que, lógicamente, ha sido objeto de intensos debates y críticas desde el momento mismo de su publicación. Sin duda alguna. Es una teoría que conecta demografía, economía, sociología y esta moralidad de una forma muy directa y, para muchos, profundamente inquietante. La idea de que fenómenos como la pobreza, el hambre o la enfermedad no son solo problemas sociales a erradicar, sino que también funcionan como mecanismos reguladores naturales del tamaño de la población. Fue y sigue siendo un planteamiento muy fuerte, muy polémico. Obliga a pensar en los límites y las consecuencias no deseadas de nuestras acciones, ¿sabes? En resumen, hemos navegado por esta influyente y, sí, a menudo controvertida teoría sobre la dinámica poblacional. Una teoría que postula un desequilibrio básico y constante entre nuestro potencial de crecimiento exponencial y la capacidad limitada y lineal de la Tierra para proveernos sustento. Un desequilibrio que, según la visión presentada en estos textos, es gestionado, nos guste o no, por duros controles naturales, miseria y vicio, o por la previsión y autocontrol humanos, a través de la restricción moral. Y al cerrar esta exploración de ideas con más de 2 siglos de antigüedad, creo que emerge una pregunta para la reflexión que es casi ineludible hoy en día. Malthus basó sus argumentos, sus cálculos, sus proyecciones en las condiciones tecnológicas, sociales y médicas de su tiempo. Finales del 18, principios del 19. ¿Cómo resuenan, cómo dialogan estos principios sobre límites, crecimiento exponencial y controles con los cambios absolutamente radicales que hemos presenciado desde entonces? ¿Te refieres, imagino, a cosas como la revolución agrícola moderna, los fertilizantes sintéticos, la medicina que ha disparado la esperanza de vida, los métodos anticonceptivos modernos, la educación masiva, los cambios profundos en las normas sociales sobre el tamaño de la familia, la urbanización? La lista es larga. Exactamente todo eso. La gran pregunta es, ¿han estos desarrollos sin precedentes cambiado fundamentalmente las reglas del juego que Malthus describió? Hemos logrado, como especie, a través de la innovación tecnológica y el cambio cultural, escapar de esa trampa malthusiana, de esa presión constante de la población sobre los recursos,
O quizás no la hemos escapado, sino que simplemente hemos logrado posponer sus efectos, transformar sus manifestaciones o desplazarlos a otros ámbitos. Pensemos en el cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida de biodiversidad, las nuevas formas de desigualdad global. ¿Son estas quizás las nuevas caras de esa vieja tensión fundamental entre nuestro número y nuestro planeta? Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando. Sin duda, una reflexión muy pertinente que conecta estas ideas históricas con algunos de los debates más urgentes de nuestro presente y futuro. Con esta pregunta abierta concluimos nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima.